El incesante bregar por la vida. El comienzo. En el año de 1946, papá hizo un trato con su compadre Francisco Guerrero, de San José de Ávila. El negocio consistía en que si se iba a desmontar unas parcelas que tenía en un potrero denominado El Tempisque, todo lo que produjeran durante 2 temporadas sería para papá, y aceptó el trato. Manos a la obra. Papá nos llevó a mi hermano Carlos y a mí para que conociéramos los linderos. El monte estaba virgen, había que meterle mucho trabajo, pero para eso estábamos nosotros. Con la ayuda de unos peones que nos mandó papá, empezamos el trabajo. Solo que al ser tan lejos de casa, desde el lunes que salíamos de ella, teníamos que llevar comida para toda la semana. Duramos buen tiempo con esa calamidad. Digo esto porque las tortillas a los 2 días se endurecían. Con los frijoles no había problema. Los llevábamos crudos y los cocíamos allí mismo. En tiempos de siembra, mamá fue a cocinarnos comida. ¡Oh, qué gozo! Para nosotros. Tortillas hechas a mano con la masa molida en el metate. Sobre un árbol construimos una choza con techo de zacate y paredes de madera, pues había en cantidad. Fabricamos una litera en las ramas del árbol y la cocina en la parte baja de la choza. En las noches de tempestad, el árbol nos daba sendas mecidas. El agua de lluvia no pasaba el techo. El ambiente era bien calientito, pero muy peligroso para el fuego. Luego mi hermano y yo hicimos amistad con los vecinos de parcela, José Ventura y Jesús Zurdo Gómez de San José de Ávila. Se quedaban a dormir en nuestra choza a petición de nosotros. Nuestros amigos nos invitaron a la fiesta de su rancho un 19 de marzo. Nos divertimos mucho. La iglesia estaba en terrenos de la hacienda. El dueño del rancho era un señor de tipo español. Se llamaba José Ochoa. El día de la fiesta tuvo un mariachi todo el día. Tenía mucha visita. Como no prohibían la entrada a la finca, había oportunidad de escuchar la charla. Para nosotros todo eso era novedad. Regresamos a San José en otras ocasiones. Un día, papá nos mandó recoger un puerco que había comprado en ese poblado. Mi hermano Carlos en su caballo, yo en el mío y un burro ensillado para en él transportar al puerco. Nos entregaron el animal, lo atamos sobre la montura del burro y tomamos camino de regreso. El burro era muy manso, pero el puerco se cansó de ir en esa incómoda posición y se movió bruscamente, asustando al burro, y éste se echó a correr. Enloqueció, la dio la montura y con ello al puerco, y no paró hasta que tiró todo. ¡Qué mal momento! El puerco había muerto a patadas. Agarramos el burro y la montura semidestrozada. La medio amarramos volviendo a cargar el puerco. Solo que teníamos una gran angustia. ¿Qué reacción tendría papá? Cuando llegamos a casa y platicamos a papá lo sucedido, se puso a reír. ¡Oh, qué alivio! En silencio dimos gracias a Dios. A pesar de que papá vivió la época del machismo, había entendido el problema. Tenía un don muy especial y andaba con la gran sonrisa a flor de labio. A todo le sacaba partido para jugar una broma. Algunas veces me sentí discriminado porque papá prefería la compañía de mi hermano y no la mía, argumentando que yo era muy delicado para andar bajo los rayos del sol todo el día. Sabía que tenía razón, solo que no entendía por qué su caballo, la montura, todo su avío era mejor que el mío. Cuando se realizaba un trabajo más difícil, yo era el primero en comenzarlo. Papá trabajaba para la hacienda de San Clemente. El caporal era el señor Antonio Sevilla, quien de joven había sido militar. Conocía muchos estados de la República Mexicana, demostraba su experiencia como caballista y, por qué no, también educación y disciplina. Un día llegó por la mañana a casa, conversó con papá.
le dijo que ese día irían solo a ver unas pasturas que vendían para el ganado del patrón. Como solo se trataba de acompañarlo, papá me mandó que yo fuera con don Toño, como lo llamábamos. Salimos como a las 9 de la mañana. Teníamos que hacer un recorrido como de 6 horas. El potrero estaba ubicado en lo alto del Cerro de Ávila. Debíamos cruzar el predio, después ir al rancho de San Agustín para hacer el trato. De ahí pasar hacia la hacienda de San Clemente para hablar con el administrador y poder asegurar el trato y que todo quedara terminado. Hasta hoy no entiendo por qué don Toño no me llevó a la hacienda. Me dejó a la orilla del poblado, en una loma. Me dijo que le quitara el freno al caballo para que pastara mientras él regresaba. Cuando nos separamos serían como las 7 de la tarde. No tardó en oscurecer. Yo, esperando, sin comer ni beber agua. A las 11 de la noche se apagó la luz del poblado, porque la energía procedía de una plantita o motor de un particular. Nadie pasó por donde yo estaba esa noche. Como a la 1 de la mañana apareció el señor Sevilla. Ensillé mi caballo e iniciamos el regreso. Me traía unas galletas de animalito y una limonada. El tiempo de regreso era como de 4 horas y como 2 kilómetros por todo lo largo de un arroyo, tan arbolado que ni los rayos de la luna penetraban. Eso indica que llegué a casa por la mañana. Eso sí, este señor me contó historias todo el camino, con tan buen aplomo y gracia que ni sueño me dio. Desde luego que ese era su fin y lo consiguió. Terminando la cosecha de maíz, emigramos a trabajar, mi hermano y yo, a San Cayetano, con el apoyo de mi tío Francisco. En cuanto llegábamos, el trabajo estaba listo para nosotros. Allí la pizca de maíz se hacía muy en orden. Se juntaba todo el grupo de medieros, empezaban en la parcela más cerca y terminaban en la última. Al grupo le decían cuadrilla. Ya formados todos en los surcos, al primero de la derecha le decían capitán. Esta persona tenía que ser algo especial, diestro para piscar y conocer las reglas del juego. Y es que también se hacían juegos para que el trabajo no se sintiera tan pesado. Había un poco de distracción. Mientras, había un capitán de la izquierda, que también era otra persona similar. Así que entre los dos movían al grupo. El hombre que le seguía, en este caso a la izquierda, era el asistente. Este servía para llevar mensajes al otro capitán cuando se preparaba una ejecución. ¿Se imaginan? Eran cuadrillas como de 25 o 30 hombres. Una mitad correspondía a un capitán, la otra al otro. Enfrentaban a un hombre de un lado con otro del lado opuesto. Tomaban cada uno una caña, simulando una espada, y comenzaba la pelea. El que dominara era el ganador. El perdedor tenía que recibir un castigo. Consistía en recibir unos petacazos en las asentaderas por parte del verdugo. Este era a quien le tocaba andar en el centro de la cuadrilla. Muchas personas eran expertas en este tipo de castigos. Tras de las cuadrillas siempre andaban otras personas, siempre auxiliando a quien se atrasaba. Si a alguno se le caía una mazorca, ahí estaba el auxiliar para recogerla. Igual pasaba cuando quedaba algo sin piscar. Les nombraban coleros. Ese trabajo generalmente lo hacía el dueño de la parcela en turno. Mi hermano y yo, por nuestra corta edad, no cosechábamos. Pastoreábamos el ganado en donde ya estaba piscado, por ejemplo, las vacas de ordeña y los bueyes que tiraban de las carretas en las cuales recogían el maíz piscado. Por la mañana el ganado comía en el lugar ya piscado y por la tarde lo encerrábamos en un corral. Cada carreta era jalada por 3 yuntas de bueyes y se usaban 3 y hasta 4 carretas por jornada de pisca. Los animales que tiraban de las carretas por la mañana eran reemplazados por otros en la tarde. ¿Se imaginan la cantidad de animales?
más unas 50 vacas de ordeña. Acerca de los juegos de los pescadores, nos enteramos después cuando ya teníamos la capacidad para ser parte de la cuadrilla. Comíamos y dormíamos en la casa de mi tío Pancho. Los domingos regresábamos a nuestra casa con algo de dinero. Éramos felices en la casa de mi tío. Fue muy bueno con toda mi familia. Lo recuerdo con gratitud. Cuando murieron mis padres, ni se imaginan el apoyo que me brindó, tanto moral como económicamente. Hablaré de él más adelante. En San Cayetano conocimos a muchos muchachos de nuestra edad y que fuimos amigos por siempre. Además, mis primos, los hijos de mi tío, fueron muchos. Así conocimos a los Cárdenas, los Luquín, los Sánchez, los Ramos, los hijos del tío Chuyito, José, la Chapala, Faustino, el Cultria, Wenceslao, el Negro, Eleuterio, el Titiriaco, Tiburcio Palomares, Bucho, Antonio Olvera, Tonaco, Rosalío López, Chalo, Miguel Sánchez, el Compa, Francisco Sagún, Chanclas, Severo Palomares, Sebe y muchos más. Vean ustedes que en mi niñez no todo fue sufrimiento y fatiga. En medio de nuestra pobreza no hubo pocos, sino muchos pasajes de felicidad. Por eso la vida es tan linda, gócenla. Dios nos la ha dado para eso, no para que la pasemos amargados. A lo largo de mi vida he conocido personas que, pudiendo ser felices, se la pasan maldiciendo a cuantos lo rodean. Así no se es feliz jamás. Nací en un ambiente de pobreza, pero eso en ningún momento me hacía sentir infeliz. Al contrario, disfrutaba de todo lo que me rodeaba. De la montaña que había tan cerca de mi casa, los árboles, las flores, las frutas silvestres, los insectos. No recuerdo el tiempo o el mes, pero me encantaba ver que todo el día pasaban volando para un solo rumbo del norte a sur las mariposas. ¡Qué hermoso espectáculo! Los nuevos aires de la familia. Papá tenía un predio como de 4 hectáreas, todas laborables, con tierra de regular calidad. Sembrábamos maíz, frijol y garbanzo. En mayo siempre había un lugar a donde ir a cortar pitayas. Había también agritos, unas pequeñas frutitas de color rojo fuerte. Al molerlos se hace un agua fresca incomparable. Por eso sufrí tanto cuando papá un día nos informó que nos mudaríamos a vivir a El Rodeo de San Antonio. La noticia nos tomó por sorpresa, más aún cuando dijo que vendería todo, animales y terreno. El señor Aldegundo Torres, dueño de la hacienda de San Cayetano, estaba solicitando familias para que fueran a radicar al nuevo rancho. Les proporcionaba tierras para sembrar y vivienda. Alguna vez había sido habitado ese lugar, pero hacía muchos años, porque solo ruinas quedaban de una casa. El señor Torres proponía construir todo nuevo, para los nuevos medieros. En febrero de 1947, cuando yo contaba con 12 años, la familia tuvo que dejar su rancho querido y trasladarse a San Cayetano, porque las viviendas en el rodeo aún no estaban terminadas. Mi primo Alejandro nos dio alojamiento por 2 semanas, tiempo necesario para que las casas tuvieran techo. Y es que cuando llegamos con nuestras cositas, por supuesto que no tengo por qué decir muebles, la casa no tenía puertas, la construcción era de adobe y techo de teja, las paredes sin enjarre. La familia había tomado nuevos aires, no muy agradables, por cierto. La casa, con techo de 2 aguas, tenía vistas para el norte y el sur. Esto quiere decir que tenía 2 corredores y se dividía en 4 habitaciones. La primera por el lado sur para nuestra familia, la siguiente para la familia Torres López. Por el lado norte, la familia Copado Macías.
La cuarta para la familia Buenrostro López. Nueva vida, nuevo ambiente. Pero es solo uno quien tiene que reanimarse y abrirse paso con la ayuda de Dios. No es feliz el que lo tiene todo, sino el que disfruta lo que tiene. Aparte de las inconveniencias que describo, no había agua en el lugar. Para el ganado tenía uno que llevarlos hasta el río de Ayutla, a 3 kilómetros del rancho, y para el servicio doméstico llevarla desde San Cayetano en lecheras, vasijas de lámina con colgadera. El agua era de muy buena calidad, solo que debía uno llevarla desde muy lejos. El señor Torres designó a cada persona su parcela. Al empezar a preparar el terreno para la siembra, muchas cosas que se utilizaban acá para nosotros eran raras. Por ejemplo, no se limpiaba de rastrojo para hacer la nueva siembra, y nosotros estábamos impuestos a sembrar en terrenos de barbecho. Algunos sistemas eran ajenos a nuestras costumbres, a pesar de estar los lugares tan cerca. Se repartió también la huellada, unos animalotes como elefantes de grandes revueltos con los animales mansos. Tenían que recibir otros sin amansar. Esa era la regla. Se puede decir que la siembra del primer año fue buena. En escala del 1 al 10 la podríamos calificar con un 7. El temporal fue bueno. Las tierras estaban nuevas, factores importantes para una buena cosecha. Las condiciones con el dueño de la tierra eran las siguientes. Del producto de la cosecha, mitad para el trabajador y mitad para el patrón. Recibía cada mediero una ayuda monetaria para surtir la despensa durante el tiempo que se invertía en el cultivo. Le daban como ayuda cada 8 días 30 pesos, que en realidad era poco, aun si consideramos que el kilo de azúcar costaba alrededor de 30 centavos, pues al final sí servía mucho ese dinero. A mí me tocó en muchas ocasiones ir a recoger ese dinero hasta Ayutla. Yo guardo agradecimiento y admiración para con don Aldegundo. Él tenía la obligación de darnos el dinero, pero no el desayuno. Llegábamos por la mañana a su casa, guardábamos los caballos en el lugar apropiado y así, todos enlodados, nos hacía pasar al comedor y ordenaba que nos sirvieran el desayuno. Él tenía que darnos el dinero, era lo acordado, pero ofrecernos comida. Él era rico, pero se veía que le daba gusto comer entre nosotros. Se sentía como Cristo en la última cena. Yo recogí el dinero de papá, el de Carlos y el mío, 90 pesos. Parte de ese dinero lo utilizaba para ir a la tienda y comprar mandado. Al pasar los años, seguí trabajando con el señor Torres. Él fue quien me confió por primera vez un vehículo para enseñarme a manejar. De otra manera no hubiera sido posible. En esos tiempos nadie tenía carro. Antes mencioné que no había agua en el rancho, así que nos juntábamos al mediodía, reuníamos los animales, los arreábamos al río y mientras tomaban agua, nosotros andábamos un rato en la corriente del río. Para el siguiente año se construyeron bordos para retener el agua de algunos arroyos y se acabó la calamidad. El señor Torres era un emprendedor. Le encantaba ver a la gente trabajando y ganando dinero. Al tiempo que hubo agua, empezó a construir más. Se hicieron otras 2 casas y una bodega. Había trabajo para quien quisiera hacerlo en la construcción, aunque es cierto que donde quiera hay gente a la que no le gusta mucho trabajar. Para mí fue una temporada muy buena. Mi tío Eusebio Canal fue contratado para que hiciera adobe, para las mismas construcciones, y confió en mí para que fuera su ayudante. Mi tío era un hombre muy trabajador, conocedor de su oficio. Trabajaban como adoberos 2 parejas. Estos eran de Tacotán. Entre mi tío y yo les igualábamos la cantidad que ellos entre 4 hacían. A las 2 semanas de haber empezado el trabajo, mi tío preguntó que qué hacía con el dinero de mi paga.
Le contesté que le entregaba el dinero a papá y él me daba lo que consideraba justo para mi gasto personal. Me dijo, esta vez con tu dinero te voy a comprar unos cortes para que mandes a hacer unos buenos pantalones. Te voy a recomendar dónde te los hagan. Don Cosme Delgadillo, un sastre con buena fama en Unión de Tula, fue quien me hizo mi ropa. Estaba bien contento con lo logrado y me ponía bien contento ya que todos admiraban mi ropa bien hecha, de bonitos colores. Con más ánimos empezaba la semana de trabajo, aun siendo un trabajo demasiado duro. Lo que nunca entendí fue por qué mi tío me llevó como su ayudante y no a mi hermano, que era más grande, o a mis primos, que eran tantos y mayores que yo. Mi tío Francisco me regaló una potranca. Yo le agradecí mucho, pero como el animal era muy joven, le pedí a papá que si podría cambiarlo por otro animal, que ya estuviera bueno para la silla. Como a él esas cosas no se le dificultaban, en unos pocos días ya tenía un caballo, como yo lo quería. Ahora lo que me faltaba era una buena montura. Le propuse a papá que yo solo prepararía un terreno para sembrar un frijolar, porque de ese tipo de cultivo no le daba uno al patrón. Siempre supe escoger qué tipo de tierra se necesitaba para que se lograra una buena cosecha. Desmonté, aré y con todo esmero sembré. Logré una buena cosecha. Ya limpia de polvo y paja me dispuse a buscar quien me la comprara. Fui a San Cayetano y le propuse el trato a doña María Villaseñor. La señora tenía dinero, pero los negocios los hacía a su manera, así que no había otra opción. La frase favorita de la señora para intimidar al vendedor, en este caso yo, era: solo te lo puedo pagar a tanto. Fijaba una cantidad que le dejaba ganancia. Ya el vendedor era quien decidía. Le contesté que se lo entregaría al siguiente día. Entregué el frijol, recibí el dinero, pedí permiso a mis padres para ir al pueblo a mandar a hacer mi montura. El señor Filemón Ahumada fue quien la hizo. Le pagué ese mismo día y regresé a casa gozoso. Al fin, por primera vez, tendría un ajuar nuevo. No era una montura de lujo, pero era nueva. Tenía bonita presentación. Mis primos y amigos no esperaron más. Me dijeron que había que ir a San Cayetano para que les diera el remojo, palabra que usamos cuando alguien estrena algo. Eso consistía en golletearles algo. Ya estábamos en la edad adolescente, así que no piensen que fue un dulce lo que me pidieron de remojo. Al segundo año de estar en el rodeo de San Antonio, hubo un gran acontecimiento. Nació un nuevo miembro de mi familia, mi hermano Salvador, quien fue bautizado en Unión de Tula por el señor cura Gutiérrez. Sus padrinos, José Velasco Nieves y su esposa Aurelia Cárdenas. Se hizo una fiestecita familiar en casa. Recuerdo que José Nieves me dijo: tengo noticias de que eres vago con la resortera. Demuéstralo ahora que estoy aquí. Monté mi caballo y salí. En una hora le traje 5 huilotas para que las asara y se las comiera. Resulta que Guadalupe Torres, Lupillo, tenía una tiendita cantina en el corredor de la hacienda y de novedad tenía un buen tocadiscos, el primer aparato de sonido en el rancho. Dicho esto, nos dirigimos al lugar. Todos quisieron un chango, que se preparaba con tequila y refresco. Con el tiempo a esta palabra más elegantemente la llamaban Cuba. Claro que no por eso dejan de ser embriagantes y perjudiciales. Pidieron música, les dije que solo contaba con 25 pesos. Dijeron que era suficiente para pasar un rato oyendo música y para unos tragos más. Se nos hizo tarde. Algunos ya platicaban puras tonterías. Luego agarramos camino de regreso a casa mi primo Julio Rafael Torres, Pedro Torres, Leandro Buenrostro, José y Faustino Flores y yo, cada uno montando en su caballo.
Cuando pasamos por un lugar conocido como el Ojo de Agua, como a las 10 de la noche, un grito aterrador surcó por el aire, de una montaña a otra. Al segundo grito picamos los caballos y nadie quería quedarse atrás del grupo. Nos llevamos el susto de nuestras vidas. Todo quedó en suspenso. Cuando nos juntábamos a comentarlo, nos aterrábamos más, sabiendo que habría que pasar por el lugar por necesidad. Alguna vez, al correr el tiempo, una noche escuché que los más adultos tenían una reunión y se reían de muy buena gana. Sigilosamente me acerqué para escuchar que estaban hablando de la noche que nos habían asustado. ¿Ya ven ustedes que no hay espantos? Todas las experiencias en la vida tienen un mensaje. Descífralo. Se acercaba la fiesta del 29 de septiembre en Ayutla, el día de San Miguel. Nos preparábamos para ir. Disfrutamos de lo que pudimos, los juegos mecánicos, la lotería, cosas muy importantes para la gente joven. Yo iba estrenando mi montura nueva y mi caballo. De regreso nos encontró una tempestad, con una fuerza tremenda. Esa misma tempestad había desatado su furia en San Cayetano, registrando récord para la historia. Hubo casas en las que el agua les llegó a la mitad de sus muros. Del cerro el arroyo bajó árboles y piedras, dejando intransitable el lugar. Lo comprobamos al día siguiente. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Nunca más, en mis años de vida y platicando con personas mayores que yo, ha vuelto a pasar algo semejante. Yo seguía disfrutando de mi caballo. En el mes de marzo pasado, mi tío Francisco me había convidado a Talpa. Aparte de haber disfrutado el viaje, compré mis espuelas y el freno para mi caballo. Mi soguilla yo mismo la había hecho. De los Buenrostro y los Zambrano, ese era su oficio, hacer soguillas. Ellos me ayudaron e hice una para mí. Una tarde, papá me dijo que iba a usar mi caballo. Lo ensilló, le puso todos mis ajuares y se fue a Tacotán. Regresó a otro día por la mañana. Qué desilusión la mía. Solo traía las espuelas sobre su hombro. En mi rostro vio mi disgusto. No esperó a que yo preguntara algo. Usó la autodefensa. Argumentó que él era el jefe y por lo tanto, con lo que había en casa, podía hacer lo que él quisiera. Mi estado de ánimo se fue al suelo. No encontré otra alternativa más que salir de la casa. Caminé hacia el campo sin rumbo. No cabía en mi cabeza que eso me estuviera pasando. Estuve solo por varias horas, bajo la sombra de los árboles. Pensé que ya no podía hacer nada. Tuve que regresar pensando que mamá estaría con pendiente. Así era. Estaba preocupada. Me empezó a dar consejos. Sabía que estaba desesperado. Dios sabía por qué había sucedido eso. Lo único bueno fue que no le había contestado nada a papá. Lo material un día se recupera, eso me dijo ella. Mamá me pedía que no guardara rencor ni a papá ni a nadie. Qué lindas palabras de mamá. Estas son mías. No nací para compartir el odio, sino el amor. El día 23 de mayo de 1950, como a las 9 de la mañana, yo andaba trabajando en la parcela. Llegó deprisa papá y me dijo que subiera a su caballo porque tenía que hacer un mandado de mucha prisa. Me encomendó que fuera a Tacotán y trajera a una señora. No recuerdo ahora el nombre. Era de oficio partera. La manera en que me dieron la orden hacía pensar que el caso era apremiante, porque me pidieron que fuera deprisa, corriendo. Llegando a Tacotán, pregunté por la señora y por ser una persona muy solicitada, no me dio trabajo localizarla. La señora no tardó nada, recogió lo necesario y subió al caballo. Yo iba en la anca del mismo caballo. Tomamos el camino de regreso. La señora Faustina estaba a punto de dar a luz. A las 2 de la tarde fue el nacimiento.
Fue una niña a la que después bautizarían como Margarita. ¿Cómo podría yo imaginar que en 1973 se convertiría en la compañera de mi vida y la madre de mis hijos? Una nueva mudanza. Despidiendo a mamá. En mayo del 51 hubo otro cambio en mi familia. Papá compró una casa en San Cayetano y luego nos mudamos a vivir en ella. El cambio fue notorio. Por primera vez viviríamos en un poblado, donde había una tienda, si es que se le podía llamar así, porque en realidad se vendía más tequila que manteca y azúcar. Pero el rancho tenía escuela e iglesia. Además, se podían conseguir tierras de buena calidad para quien deseara sembrar. Esa temporada, nosotros hicimos la siembra en una parcela de Vicente Becerra, en terreno parejo, al menos un 75%. Trabajamos a gusto y se logró una buena cosecha. Desde muchos años antes ya conocía el rancho y su gente. No fue difícil adaptarnos al ambiente. Conocí San Cayetano cuando un 60% de sus casas tenían paredes de madera y techos de zacate. En aquella época no había iglesia. El lugar que ocupa ahora era el patio, mismo lugar en donde reunían el carbón que se hacía en el cerro. En los años 40 talaron cruelmente el cerro. Al oriente de San Cayetano era pura montaña. Muy emocionante era cruzarla con aquella vegetación tan linda. Ya hablé de la fauna silvestre. Lo que narro enseguida no lo vi yo. Personas mayores que yo me platicaron que hubo parvadas de guajolotes silvestres. Por algún motivo se reprodujeron, pero los cazadores furtivos se encargaron de extinguirlos. En diferentes lugares de la montaña había nacimientos de agua. Los llamábamos ojos de agua. Dos de estos estaban justo por el camino que conducía de Santa Catarina a San Cayetano. Al nacimiento que estaba en lo más alto de la montaña le decían ojo de agua de los guajolotes, por la razón de que en el lugar era habitación de esos animales. De los ojos de agua brotaba una buena corriente de agua de buena calidad, color, sabor y frescura. Eran muy especiales. Algún mal gobierno, como tantos otros en nuestro país, tuvo la mala idea de cortar la madera sin control. En esa época yo no veía con agrado ese descontrol y ni me imaginaba el mal ecológico que causaría posteriormente. Siempre he sido partidario de que la civilización es parte fundamental en el desarrollo de un país. Pero todo tiene que hacerse con buena intención, para que en un futuro el globo terráqueo no reclame lo que le perteneció. El carbón como combustible pasó a ocupar el lugar de la leña. En la ciudad después fue el gas, y así cualquier adelanto es fantástico, pero siempre con un control adecuado. Cuando llegaron al cerro para hacer el carbón, no seleccionaron los árboles más viejos, echaban abajo chicos y grandes, mientras que los más pequeños eran aplastados al derribarse aquellos. El caso es que, después de haber sido un lugar tan hermoso, pasó a ser un cerro pelón. Muchos años después, en una ocasión mi esposa y yo hicimos un viaje turístico a un parque nacional, el más grande de California. Al llegar al lugar nos acompañó un guía turístico experto en reforestación. Nos explicó que el parque en cuestión tiene vegetación abundante, árboles con edades, según él, de hasta 1000 años. Nos habló de que una montaña, después de una tala o un incendio, tarda 55 años para restablecerse en cualquier parte del mundo. Luego de esto, recordé lo que les acabo de narrar. Como para cualquier persona que quiere y ama a su familia, todo esto que pasó en la mía, que a continuación describo, fue doloroso e inolvidable. En febrero de 1952, mi hermano Carlos tomaba el camión de las 4 de la tarde
acompañado de mi tío Alejandro Sandoval, rumbo a Guadalajara para seguir a Tijuana, Baja California, y tratar luego de cruzar la frontera e internarse a Estados Unidos de América. El caso era, según mi papá, porque por ahí andaba de rebelde con una muchachita que siempre andaba en boca de la gente. Y papá temía que Carlos terminara enamorado y casado. Aprovechó que mi tío salía para Estados Unidos y le dijo a mi hermano que se fuera con él. A partir de ese día en que mi hermano salió de la casa, mamá empezó a deprimirse, a tal grado que empezó a estar enferma. Empezó con continuas visitas al doctor. Su estado iba de mal en peor. Yo sin la compañía de mi hermano, más la enfermedad de mamá, es algo que no se le desea a nadie. Después de administrar medicinas que no le mejoraban, el doctor se decidió por unos análisis y estudios físicos, mismos que solo se hacían en Guadalajara. Tomaron la decisión de trasladarla a esa ciudad. Como el doctor Gutiérrez no tenía en qué hacer el viaje, la llevaron en una camioneta, propiedad de un amigo del doctor. Con los resultados de los estudios se descubrió la mala noticia. Mamá no tenía lucha. Su enfermedad estaba muy avanzada. El día 1 de mayo regresaron con ella, pero no llegaron al rancho por instrucciones del doctor. La dejaron en casa de mi tío Francisco, quien vivía en Unión de Tula. Al recibir la noticia, que esperaba toda la familia en el rancho, nos reunimos todos en casa de mi tío. Su estado era grave. Apenas pudimos platicar con ella por una media hora y entró en coma. A esperar el momento. Murió como a las 2 de la mañana. Estábamos en ese momento mi tío Francisco y su esposa, que eran los dueños de la casa, mi abuelo Amado y toda mi familia. La velamos esa madrugada más la siguiente noche. A mi hermano Carlos ni tratamos de localizarlo, puesto que nadie sabía en dónde se encontraba. Recibió la noticia por medio de mi tío Alejandro, pero de ahí hasta que recibió la primera carta de la familia ya habían pasado 2 semanas. El día 3 de mayo de 1952, a las 12 del día, sepultamos a mamá en el Panteón del Pueblo. En esa fecha se celebra el Día de la Cruz. La fiesta estaba como a 2 cuadras de donde velábamos a mi madre. Después del sepelio de mamá, regresamos al rancho. Así, para el siguiente 10 de mayo ya no tenía a mi madre para darle un abrazo. Qué etapas tan difíciles en la vida, cuando uno enfrenta tan terrible pérdida. Si te preguntas cuál es el propósito de esta prueba, tienes que reflexionar y ser agradecido con Dios. Existieron muchos que no vivieron hasta esa edad para averiguarlo. Mi hermana Jesús se había casado 5 años antes. Carlos se suponía que estaba en California. El número en la familia se había reducido. Francisca, mi hermana, tenía 19 años, yo 15, Manuel 11, Antonio 9, José 5 y Salvador 2. El cuadro no era muy alentador, pero para mí sí existe la providencia. Mi hermana ahí estaba para asumir el papel de segunda madre y lo haría perfectamente. Los que estaban en edad escolar a seguir adelante. Yo, desde antes que esto sucediera, ya tenía tierra preparada para la siembra. Antes quiero señalar que Socorro, mi primo, era ahijado de mis padres. Había una estimación profunda entre mamá y él. Sintió el deceso de mamá tanto como nosotros. Esto tal vez originó que hablara con la familia y propuso donar el féretro y el lugar donde reposarían los restos mortales de mamá. Esto, desde luego, fue bien recibido por la familia, que de por sí económicamente andaba mal. Continuará en la parte número 5.